En el actual trimestre de 2024, se realizó el hallazgo del crematorio clandestino y campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, siendo igualmente el destino de cientos de personas desaparecidas, cuyos desaparecidos tienen registro desde 2022, datos por confirmar. Una noticia que conmocionó al país entero, que pone a esta nación bajo un aura de luto, terror, incertidumbre, la cual deja mucho que reflexionar sobre este caso que no tocaré más por ahora, debido a que al ser un tema reciente, hay información nueva cada día, además de guardar respecto a las víctimas de este atentado. Pero el tema que quiero tocar hoy es uno que a millones de mexicanos nos afecta: la violencia. Se ha sufrido a lo largo del tiempo, en todos los rincones del país, desde asaltos, robos, peleas, hasta delitos del crimen organizado. Y, ¿por qué no?, crímenes de Estado. En este video ahondaremos a nuestro bello país, su turbulento pasado y su relación con la violencia. Sin más por agregar, comencemos. Desde su independencia, México tuvo un comienzo turbulento. Debilitado por la Guerra de Independencia, comenzaría su proceso de reconstrucción y lenta creación de sus órganos de gobierno y leyes. El virreinato había heredado al país un modelo de justicia poco funcional y ambiguo, que era aprovechado por propias autoridades para funcionar a modo de beneficiar a grupos de poder y perjudicar a los más ignorantes y pobres de la nueva nación. Del lado del crimen, este no cesaría con la llegada del recién creado país, sino que se perpetuaría desde asaltos, robos hasta asesinatos, cuyos registros quedaron recopilados en libros como Crímenes y Horrores en el México del siglo XIX, del autor Agustín Sánchez González. Para esto, actores políticos de la época como Guadalupe Victoria, el primer presidente del país, intentarían acabar con este viejo sistema con la entrada en vigor de lo que ahora conocemos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la publicación de más normativas y leyes que ayudarían a hacer al sistema más eficiente y equitativo, o por lo menos en lo general, ya que en gran parte de México la falta de operatividad del Estado dejaba a localidades como tierra de nadie, vulnerables al crimen y a la justicia por mano propia, entre comillas. Además de que tristemente la corrupción y el abuso de poder seguirían imperando, sobre todo en las zonas rurales, que para esa época era lo que más predominaba en cuestión de territorio y población, contrario con la actualidad, claro. Las revueltas civiles, conflictos internos, las intervenciones extranjeras y la inestabilidad económica derivada de lo último imposibilitarían al país de consolidar su poder y gobierno completamente, más allá del progreso realizado desde su fundación, perpetuando y agravando el tema de la violencia, la cual se recrudecería al entrar la dictadura de Porfirio Díaz, un gobierno caracterizado por el progreso de unos cuantos a cambio de la sangre y sufrimiento de la mayoría. Figuras como Pancho Villa, un excriminal reformado como héroe nacional, que junto a María Quinteras de Meras, Emiliano Zapata y Margarita Neri, entre otros, encabezarían la Revolución Mexicana, para derrocar el régimen de Díaz, el cual huiría del país dejando tras él una oleada de muertos. La Revolución Mexicana terminaría en un conflicto de intereses que desencadenó otra batalla de sangre que terminaría en la victoria de Francisco I. Madero como presidente en 1911 tras la caída de Díaz. En el imaginario colectivo de la época, Pancho Villa se convertiría en el ejemplo más longevo de la figura del criminal redimido y salvador, una idea que algunos extrapolarían años más tarde a otras figuras del crimen, que mucho mérito como salvadores o redimidos no tenían, mientras que el gobierno adoptaría un modelo democrático de instituciones y modernidad, un periodo en donde ocurriría el famoso milagro mexicano, y la inseguridad disminuiría de forma importante, especialmente en las ciudades. Todo esto bajo la batuta del recién creado Partido de la Revolución Mexicana, PRM, más tarde en el Partido Nacional Revolucionario, PNR, o más tarde en el viejo conocido y favorito de todos, el Partido Revolucionario Institucional, PRI.
que si bien al principio cumplió muchas de las demandas históricas de las clases campesinas y obreras, con el tiempo fue abandonando sus principios de partido y adoptando modelos de gobierno cada vez más autoritarios, siendo el primer ejemplo de corrupción y nepotismo desmedido del país el presidente Miguel Alemán Valdés, hasta llegar a las protestas estudiantiles de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional del mandato de Gustavo Díaz Ordaz, que derivarían en el trágico suceso del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, el primer gran acto de violencia de Estado cometido en el siglo XX. El sexenio de Díaz Ordaz sería el parteaguas del fin del milagro mexicano. La economía comenzaría a desacelerarse. Con los años, el país enfrentaría crisis económicas y recuperaciones, agravando la pobreza y la brecha de desigualdad, mientras que a nivel global el consumo de narcóticos estaba creciendo, oportunidad que fue aprovechado por grupos criminales en México y en Colombia, donde florecería el narcotráfico, produciendo dichos productos y exportándolos a Estados Unidos, siendo México un país de paso para dichas mercancías. México ya producía narcóticos en baja oferta y demanda, pero no fue hasta los 70s y 80s que los cárteles aumentarían su poder, pasando de ser un país de paso a ser un país productor en masa. Problema el cual el gobierno parecía ignorar, al menos de forma mediática, hasta el año 2006, con el gobierno de Felipe Calderón, el cual apostó una guerra contra el narcotráfico como una solución definitiva, mientras García Luna estaba haciendo tratos con grupos del crimen organizado. Vaya ironía. Lo cual terminaría en el recrudecimiento de la violencia. Y no detendría a los cárteles. Al contrario, esto los haría más fuertes y peligrosos cada vez. Hasta nuestra actualidad, en donde la violencia es algo común y terriblemente normalizado por la población. Respeta. Aunque no sea tan evidente al principio, la discriminación juega un papel importante en la generación de violencia, ya que este fenómeno se describe como la exclusión o distinción de ciertos grupos de la sociedad, con el objetivo de inferiorizar a este mismo con base a sus características. Dicho fenómeno está presente en todo el mundo y de varias formas. En el caso de México, el racismo, el clasismo, la misoginia, la misandría, la xenofobia, la discriminación por discapacidad, etnia y religión son problemas presentes, unos más que otros. En nuestro país, que no solo genera desigualdad de oportunidades y de trato, sino que también incita al odio y al ataque hacia estos grupos de la sociedad. Dichos actos de agresión pueden ir de lo verbal y psicológico hasta lo físico, pudiendo llegar hasta el asesinato. Nos sorprendería entonces que México aparezca en la lista de crímenes como feminicidios, marchas antimigrantes, actos de agresión a personas por su color, rasgos o posición económica. Como prueba de ello, echaremos un pequeño vistazo a la matanza de la mitad de la comunidad china en Torreón, Coahuila, durante la Revolución Mexicana por parte del ejército maderista en 1911. Se debe tener cuidado con gobiernos o ideologías que promuevan ideas de segregación y supremacismo, ya que al estar en el poder, estas mismas pueden generar leyes que repriman sectores o derechos de la población, algunos atacando directamente a géneros, etnias o razas. Como se vio anteriormente, a través de la historia, México ha tenido periodos y gobiernos de corte autoritario que buscaban el silencio de las clases medias y bajas, a través del uso de la fuerza, que fue el método más efectivo para apagar movimientos sociales, protestas, activistas incómodos, adversarios políticos, para el gobierno o denuncias contra este mismo. Y si bien han existido momentos de paz, también han existido momentos oscuros como el ya antes mencionado atentado contra los estudiantes en el 68. Que realmente esto fue el capítulo final en una disputa entre los estudiantes que buscaban mayor libertad de expresión y democracia y el gobierno, que no dudó en tachar este movimiento como un alterador del orden. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Tomando represalias como responder a las marchas con violencia,
o incluso irrumpir en las instalaciones educativas para golpear o detener a miembros del movimiento estudiantil. Aunque también podríamos tocar los actos de represión durante la dictadura de Porfirio Díaz, como la huelga obrera de Cananea, en donde los mineros exigían un aumento salarial y mejores tratos por parte de la empresa estadounidense Cananea Consolidated Copper Company, los cuales serían masacrados. Se pensaría que entrando el siglo XX la violencia de Estado desaparecería, pero ni el nuevo siglo fue capaz de contener la barbarie. En el 2001, el entonces presidente Vicente Fox mandó a expropiar tierras ejidales de Texcoco y Atenco para la construcción del viejo conocido nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Naim. Esto sin haber consultado a los pobladores, lo cual causó su furia y salieron a protestar, acto que fue brutalmente reprimido el 3 y 4 de mayo del 2006. El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, en donde se vinculó responsabilidad al gobierno municipal de Iguala, Guerrero, y la organización criminal de Guerreros Unidos por la desaparición y actos de agresión contra los estudiantes y simpatizantes de un movimiento estudiantil que se dirigía en autobuses a la Ciudad de México para las marchas del 2 de octubre. Finalmente, la represión por parte de autoridades del gobierno de la Ciudad de México en 2022, encabezado por Claudia Sheinbaum en ese entonces, contra protestantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco que marchaban contra el nuevo plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de México y la construcción del colector, el cual pondría en riesgo el suministro del agua y el suelo de conservación de esta, y otras localidades de la ciudad. Las autoridades golpearon y arrestaron a los habitantes, además de lanzar gases lacrimógenos.